demócratas valientes. Voy a lo concreto. Si llega a haber algún requerimiento internacional, porque dan credibilidad a su denuncia y a la documentación que exhibe, ¿a qué reglas está sujeto el Banco del Vaticano como para poder confirmar o no esos depósitos ahí, a quién pertenecen, y eventualmente caben acciones de entidades internacionales para que recuperen lo robado? Porque se prueba en verdad que eso es producto de la corrupción y no del trabajo de Correa. Te saludo de acá de Ecuador. Muy buena pregunta. El Banco del Vaticano pertenece a un Estado que es el Vaticano, de lo cual tiene su propia jurisprudencia, tiene sus propias normas, y solamente el Papa, en este caso Francisco, es la autoridad máxima para poder acceder a una auditoría financiera de algún organismo internacional o mismo del Banco propio Central Romano. De lo cual, imagínate que no van a poder hacerlo porque es cómplice de todo esto, ¿sí? Yo creo que en algún momento va a llegar un Papa que va a decir que hubo esta corrupción, pero respondiendo a tu pregunta, todos los países pueden elevar estas denuncias y que le contesten, pero a su vez ahora tienen el beneficio de que yo desde agosto del 2018 denuncié las cuentas que no se conocían jamás, se supieron qué número de cuenta y qué personas había. Y lo otro es que se pueden reconocer cómo se hacía el lavado de dinero y en qué invertían ese dinero de estas personas. Entonces, eso está fuera de la jurisprudencia del Vaticano, del Banco del Vaticano, de lo cual las agencias financieras de cada país puede hacer las rutas con la información que uno le puede dar, y a su vez ahí puede actuar para embargar y retornar esos fondos a los pueblos que fueron robados. Bien, un plan estratégico ligado a la corrupción de Latinoamérica, con el aval de Francisco, como decías también del Foro de San Pablo, y la primera canalización de dinero para probar las rutas de ese dinero. Por eso la denuncia que yo hice en Argentina en la ruta del dinero K por Cristina Fernández de Kirchner hacia el Vaticano, acusando al Papa Francisco como un cómplice de resguardar el dinero y proteger a esta persona. Juntar, hacer los informes y presentarlo. Terminé mi viaje en Roma presentando los informes a Francisco, tanto de las auditorías financieras como las auditorías que ya había hecho de Lyon, y al ver que no pasaba nada, que no hacían nada, y al ver también unos cofres en el 2014, que el cardenal Hoyos me lo mostró en el Lyon, unos cofres azules metálicos, con... ¿A qué se refiere con cofres? Cofres, unos baúles azules a una altura así, y grandes así, con el logo de la Cruz Roja Internacional, lleno de dinero en dólares, euros, que venían en procedencia, en este caso, de Cristina Fernández de Kirchner, de Panamá, de una fundación de Lázaro Báez, que era un testaferro de ella. Diácono, me ha dejado... Y a su vez hay que tener otro punto de referencia. En el 2014 Francisco, después de haber ingresado tantos dineros de la corrupción en euros y en dólares, sacó una normativa interna que no podían ingresar dólares. ¿Por qué? Porque los dólares eran rastreables con la Reserva Federal. De lo cual... Por la numeración. Claro, y empezó a recibir euros, que era mucho más fácil el traslado porque pesaban menos, era un billete mucho más fino y ocupaba ciertamente menos lugar, aunque sea un billete grande, pero eran más chatos los fajos de dinero. De lo cual comenzaron a recibir euros. ¿Sí? ¿Y qué habrá sido la casualidad? Que si quiere la gente lo puede investigar tranquilamente. Italia tuvo que sacar casi de circulación los 500 euros. Los billetes de 500 euros. Claro, porque había tanta cantidad de billetes de 500 euros, que es lo que se usaba para el lavado de dinero, porque era un billete fácil y se sumaba bastante rápido las sumas de traslado, que bueno, tuvieron que resolver otros caminos de cómo lavar ese dinero. De lo cual acá hay asignada una empresa offshore extranjera que era la triangulación de ese dinero.
porque dentro de la cuenta estaban los cofres, estaban los bolsos cuando viajaba Cristina, que bajaban bolsos. Son bolsos que van bajo un amparo diplomático, me imagino yo, claro. Igual que los cofres que encontré yo. Igual que los cofres. 800 millones de euros. Más o menos como Maduro. Y como la hija de Chávez. Más o menos como Maduro. Sí. Andan en esa línea. ¿Y de Chávez? ¿Qué nos puede decir de Chávez? Porque Chávez estuvo mucho más Chávez tiempo. no. Chávez no tiene cuenta, pero sí tiene cuenta María Gabriela Chávez. Es la hija. Que es la hija. Bueno, y anda alrededor de los, esa es la que vive de los en 700, 800 millones. Eso solamente lo que tiene en el Banco del Vaticano. En el Lior, sí. En el Lior. Después, lo más importante de esto, que a mí lo que me gusta y llegar al hueso de la investigación es que se abre un abanico en cuentas en todas partes del mundo. Claro, porque si ya tienen en el Vaticano esa cantidad, pues seguramente va a tener. Y este dinero no es que lados. también está en físico dentro del Vaticano. Debe haber una parte en físico, otra parte en inversiones de inmuebles, otra parte en inversiones en acciones. ¿Cómo son esas inversiones? Si por favor nos... Las inversiones... ¿Cuál es el mecanismo para...? El mecanismo es que la Iglesia... Nosotros en este país estamos y muy interesados en recuperar un valor que le ha sido robado al pueblo ecuatoriano, que según la ONU asciende a 70.000 millones de dólares, que es 2 años de presupuesto general del Estado. Correcto. Es decir, aquí nosotros tenemos un enorme crecimiento de la pobreza. Es lo que pasa en todos los países de la pobreza, que tuvieron estas personas. Porque, a decir de las Naciones Unidas, se han robado ese dinero durante los 10 años de Rafael Correa. Y bueno, lo mismo pasó en los 12 años de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo es esto de las inmobiliarias? El Vaticano, la estructura es así. Hay un encargado de negocios del Vaticano que se encarga de hacer negocios con personalidades, con empresas y demás, y ofrece el sigilo, el secreto bancario del Lior como un banco offshore, y le ofrece hacer inversiones. Las inversiones pueden ser variadas, puede ser inmuebles, ¿sí? Por ejemplo, el Vaticano cobra de alquileres de inmuebles que tienen en Roma solamente 70 millones de euros anuales. ¿Ok? Esas son inversiones que se hacen, compran departamentos, compran casas, libre de impuestos. ¿Compran a nombre de quién? ¿A nombre del Vaticano? A nombre de sociedades que son del Vaticano, a nombre de testaferros que son Vaticano o de congregaciones. Pero el dinero no es del Vaticano realmente. No, el pero dinero nadie le pregunta de a dónde viene el dinero. Son de la gente esta que aporta el dinero para lavado de dinero. A los años, ese dinero ya está oficializado. ¿Cómo? ¿Pasan la propiedad de algún testaferro? Sí. ¿O esto pasan la propiedad? Sí. O el mismo Vaticano, por los intereses que utiliza en las inversiones, le devuelve el cash y se queda con la propiedad. Le devuelve el cash y se queda con la propiedad. Ahora, para resumir esto, hubo un allanamiento en la Secretaría de Estado del Vaticano el 1 de octubre, que se encontraron 650 millones de euros, ¿sí? Y que se utilizaban para la compra de inmuebles en Inglaterra, en Londres y en otras partes de Inglaterra, y a su vez para operaciones políticas. Así, un montón. Y hoy mismo me enteré que a la periodista de Bolivia que me hizo a mí una entrevista, la periodista Roxana. Sí, están tratando de... llamaron del Vaticano a la producción y todo lo más para que no hable más de este tema que yo estoy denunciando. ¿Sí? Y al periodista Jaime Bailey, que lo nombró estas cuentas, que no fue por mí, sino fue por una fuente de él, o sea que se compararon las fuentes, la mía y la mía directa y la fuente que tenía él, también lo han llamado de la producción, a la producción desde el Vaticano para que no hable de este tema. O sea que quieren callar. ¿Y por qué quieren callar? Porque este diácono... Algo tiene que esconder. Porque este diácono viene denunciando del año pasado todas estas verdades. Los dineros que se encontraron en la Secretaría de Estado Vaticano, los 650 millones de euros que se hicieron inversiones en Londres, ¿sí? Que son dinero que no se reconoce como esos 1.200 que encontramos,
más se usó esos dinero para operaciones políticas, que estamos viendo actualmente. Hay unas operaciones en diferentes países, como Chile, que lo están prendiendo fuego, Ecuador, Barcelona, Colombia, y espero que en Argentina no, pero hay un rumor que en Argentina... En La Paz están con serios problemas. Entonces, ahí comprendemos, y si vemos la línea de tiempo, cómo se financian los políticos socialistas del siglo XXI, para volver o para mantenerse en el gobierno, con la protección de Francisco, ¿sí? Y, bueno, salí yo a denunciarlo, por eso estoy amenazado de muerte, me han querido envenenar, me llegó una granada a mi casa, muchas amenazas de muerte que están todas judicializadas y se pueden ver, y a su vez las denuncias que voy haciendo en cada país. Por eso acá en Ecuador, como vos dijiste, el expresidente Rafael Correa, que está prófugo, que está en Bélgica y demás, bueno, yo me vine a Ecuador a presentar documentación que al gobierno actual de Lenín Moreno le va a servir para poder que el pueblo ecuatoriano recupere, no sé si todo, pero parte de esos dineros. Voy a ver la forma de tomar contacto con la fiscal general. Afortunadamente, diácono, con el actual presidente Lenín Moreno, sí, tenemos yo puedo decir que hay una separación de poderes, y no creo equivocarme al decir que la fiscalía actúa de manera independiente. Esto hubiera sido imposible si hubiera estado aquí Rafael Correa. Sí, es un común denominador en todos los países que pasaron estos presidentes corruptos, que la justicia no es independiente, que está contaminada, que sigue contaminada, no todo, pero sigue contaminada. En Argentina pasa lo mismo. Si la fiscal general del Ecuador decide iniciar una investigación, usted le proporcionará tanta información. Es como en Bolivia, un senador de Bolivia comenzó en el Congreso de Bolivia una investigación por los fondos que yo denuncié de Evo Morales, de lo cual también me entrevistó, tuvimos una charla, le dije cómo eran los movimientos, le dije la documentación que yo tenía, y por eso un senador comenzó una investigación. Será porque hay indicios. Después no hubo un comunicado de la Santa Sede para rechazar todo esto. Salió un arzobispo por voz propia de Sucre, creo que era, que por voz propia que averiguó, y me quisieron desfigurar la investidura mía diaconal, diciendo que no era diácono, que tengo todas las pruebas habidas por haber, puedo mostrar fotografía, puedo mostrar todo lo que yo tengo. El documento que documento, el decreto de ordenación, puedo hacer todo lo que quiera. Es más, el cardenal Poli de Argentina, el cardenal primado, en el 2015, cuando volví, yo estuve diaconando en misas con él, y así con un montón de obispos en Argentina y con otros obispos en el exterior. Entonces, si un obispo o un cardenal primado no sabe que vos no sos diácono, no vas a diaconar en una misa. Claro, por supuesto. ¿Sí? Vamos a hacer caso. Claro. Entonces, saben estas personas que soy diácono. Y otro tema que está muy bueno saberlo es que el único pronunciamiento que hizo la Santa Sede fue en Colombia, cuando denunciamos la cuenta de Santos con un periodista de allá, que sacaron 4 renglones, que el vocero en ese momento era Gisiotti, que dijo que el León no tenía cuentas de presidentes y expresidentes, pero jamás me nombró a mí, jamás nombró que no era diácono, ¿sí? Solamente nombró al periodista y al medio, de lo cual todos los que hacen la campaña de la difamación, como se dice a las personas que queremos dar la verdad, se aferran la estrategia de que pasó en Colombia con Santos. Pero otra cosa es que ningún presidente se anima a ir a las cortes a denunciarme a mí por difamación, ¿sí? Porque yo lo estoy difamando en una palabra, pero no es difamación, es verdad pura. Es decir, usted tiene la convicción de que lo puede probar en una corte. Yo no tengo ningún problema, como le dije a la periodista Roxana, de poner la cara e ir a una corte. A Evo Morales le preguntaron en un programa de televisión abierta de Bolivia qué decía de las denuncias, y me dijo: yo de este tema no quiero hablar. Y cuando una persona agacha la cabeza y hace este gesto, que yo soy especialista en eso,
quiere decir que está encubriendo algo. En ese programa que en donde usted hizo las denuncias, Sí. que yo lo vi, De Rosana, Evo Morales, sí. el primer programa que hizo con Ujú. Rosana, vía Skype me parece. Vía Skype, sí. Porque luego hizo otra al día siguiente o a ella los 2 días. vino que fue ella un para Buenos sábado Aires. a la Argentina a Así hacerme es. una entrevista. Esto fue la primera, la del 4 de octubre. La del 4 de octubre. Sí. Ahí usted mencionó el modus operandi de lavado de dinero Sí. de Evo Está Morales. implicado el presidente, el vicepresidente y el amante A de raíz de esa entrevista es que vino la pregunta en la televisión a Evo Morales. a razón de esa entrevista, sí. O sea, muy pocos días antes de las De elecciones. las elecciones. Y vos ves el gesto, Y no- lo y que no conocemos contestó. el lenguaje corporal de una persona, sí, que cuando miente, la vergüenza es bajar la cabeza, ¿sí? Claro. Y el movimiento de decir así, de decir no quiero hablar de ese tema, es porque está encubriendo la verdad que tiene esas cuentas. Por favor. Bueno, Rafael Correa tiene la cuenta 001-3-45761 por 193 millones de euros, y una de las referencias de transferencia de ese dinero es Pasca Limitada. Pero, ¿cómo usted sabe que Pasca Limitada es Rafael Correa? Porque después de haber encontrado todos estos datos, yo me tomé el hobby de empezar a investigar hasta el hueso de cómo era la ruta de ese dinero. ¿Y Por qué eso encontró? lo que yo te digo de las informaciones, que es solamente el 1% lo que cubre, la demás, es todo directamente, desde estado bancario, de movimientos bancarios y demás. El IOR, ¿sí? Ajá. Que es un depósito, cuando se abre una cuenta se hace un depósito. Bueno, Rafael Correa en la cuenta que nombré anteriormente en dólares depositó $679.000 y fue por la empresa Pasca Limitada. Ese es el documento que relacionaría a Este Rafael documento Correa. que tiene, Estuvo el 19 de abril del 2013 Bueno, en el Vaticano. esto fue el día 20, Al día fechado el siguiente. día 20 con el sello de Panamá, de la Anunciatura de Panamá, ¿no? Bueno, la verdad es que Y si vemos la cronología de muchos presidentes, en sus viajes, como pasó con Evo Morales, en el estado de cuenta de Evo Morales, las fechas son muy parecidas a los viajes de Evo Morales al Vaticano. bueno, esto realmente es una coincidencia que tiene que ser investigada. Esto no puede quedar sin La investigarse. investigación está, lo que tiene que hacer la Fiscalía o acá no sé cómo se llama, la Agencia de Fiscalía. Información Financiera. La Fiscalía, la Unidad de La Análisis unidad Financiero. bueno, es captar más datos sobre estos temas, que en varios países lo están haciendo. No lo hacen público porque todavía están en la investigación, pero el día que empiecen a juntar las pruebas directamente y a tener de todos estos mandatarios o políticos, sindicalistas o lo que quieras que figuran en cuentas, ahí va a explotar lo que corresponde a cada uno de los expresidentes o presidentes. ¿Tiene algún otro tipo de propiedades? Porque en este esquema en donde se compran bienes, Es lo que yo te decía, que a razón de esto, de la investigación de una cuenta, se abre un abanico de inversiones en todas partes del mundo, o de apertura de cuenta, o que tiene cuentas en otros lados, y a su vez inversiones. Y propiedades, bueno, ya sabemos muy bien que está en Bélgica, y Bélgica tiene una propiedad. Después tiene en Londres, en España. tiene en Londres una Sí. propiedad. Una propiedad que está a nombre de quién. A una propiedad, no te puedo decir ahora el nombre, ¿no? Pero es una propiedad qué de una valor? persona ligada a Rafael Correa. Ligada políticamente, ligada familiarmente. No, ligada políticamente. Ligada políticamente. Sí. Una en Londres, Una en España, una en España. y una en Bélgica, y una creo en Italia. Y Que una esa en es la que Italia. estoy investigando ahora también. Ok. ¿Estaríamos hablando de cuánto, Diácono? En cuanto en sentido de ¿En monetario. cuánto dinero? Y una propiedad en Londres estamos hablando que puede valer entre 9 millones de libras esterlinas o 15 millones ¿O para arriba? o para arriba. En España también podemos hablar de 1 millón, 2 millones de euros, o un poco más, igual que en Italia. Lo que bueno que es que esto se puede dar la información de las direcciones de esos domicilios, ¿sí?
O sea, se puede rastrear esto, supongo que la en mayoría del países... rastreo ya está, porque lo estoy haciendo yo hace un rato de cada uno de estos presidentes. Sí. Es decir, la fiscal tiene en una bandeja de plata. Dándole seguimiento a la denuncia suya, que acompañará con los documentos, si es que la fiscal lo solicita, se le abre la puerta para Con mi investigar. tema es una cosa muy particular, porque yo cuando me presenté en Argentina, por ejemplo en la Fiscalía, soy testigo directo de esto y denunciante directo de esto. En cada país yo soy testigo directo de esto porque lo vi, lo palpé y tengo la información que jamás se había filtrado en el Banco del Vaticano, ¿sí? Salvo algunos números de cuenta de mafiosos o demás, pero... Carlos Vera, perdón, Diego, ¿tenemos a Carlos Vera por ahí? Sí. Y el tema es que, bueno, yo soy testigo directo de este complot, estrategia geopolítica de los socialistas del siglo XXI con el apoyo del Foro de San Pablo, con el apoyo y el encubrimiento del Papa Francisco. No, tenemos a Carlos y todos Vera, uno con otro se protegen. Se protegen, claro, obviamente. Imagínate que Francisco hizo oídos sordos a todo lo que pasa en las atrocidades en Venezuela. Así es. Y tiene el nuncio, que era nuncio, Pietro Parolin, que era nuncio de Venezuela, es secretario de Estado Vaticano. Y no conocía lo que pasaba con Chávez y Maduro. Si la propia nunciatura de cada país tiene su servicio de inteligencia vaticano. Por supuesto. Entonces, bueno, es todo una... A ver, lo que a mí me cansa es la hipocresía de miembros de la Iglesia que usan la Iglesia para estos negociados. Y eso fue una de las cosas que a mí me animó a denunciar para defender la Iglesia Católica y sus pilares, que uno de esos pilares es la verdad. Si a mí me enseñan los 10 mandamientos y uno es no mentir, que los obispos, los cardenales, el mismo Papa, y no robar, amar al prójimo, bueno, entonces no obedecen a eso. Y después Francisco se desvió totalmente de lo que quería hacer él, porque él entró con una visión de un Papa no renovador, limpiar el Dior, sacar a los pedófilos, limpiar de los homosexuales dentro de la Iglesia, la temática que quería hacer Benedicto, pero después se transformó en un socialista que protege a otro socialista. ¿Por qué? Porque había una deuda muy grande en el Vaticano y la tenía que saldar, y él había prometido en el cónclave que era uno de que lo podía salvar. ¿Por qué? Porque estaba relacionado con toda esta gente, con todo este poder, ¿sí? Y que la deuda de 700 millones de euros terminó en 2014 ya liberada. Hubo movimientos de dinero, de depósitos, y todo aquel especialista de lavado de dinero, de activos, en una palabra, puede encontrar las rutas. Las rutas que yo investigué son rutas ya concretas de diferentes bancos, de diferentes compañías, diferentes empresas offshore, bancos en paraísos fiscales, y a su vez efectivo, ¿sí? Que los movimientos del Banco del Vaticano se utiliza mucho en las nunciaturas y salen con valijas diplomáticas. Para recaudar dinero de pronto y claro, mandarlo directamente al Vaticano, donde nadie puede controlar. Claro, o el pase de dinero. Rafael Correa puede dejar un dinero en la nunciatura y pasa a alguien más para financiarse en algo, ¿sí? No llega al Dior, ingresa al Dior como un dinero, pero como hay un arreglo capaz interno, que eso es tarea de investigación, ¿sí? Bien, Carlos. ¿Conoce usted que los correístas han descalificado sus revelaciones? No sé al tanto si Correa le respondió. Primero que todo, cuando uno trata de descubrir las verdades del Vaticano, siempre van a estar los difamadores, operadores políticos, operadores mismos del Vaticano, que tratan de mingunear la información o la persona que la difunde, de lo cual están estas fake news que hablan en una palabra pavada, porque viralizan información que diseñan ellos a razón de la información que yo subo, que esto no lo tiene que hacer directamente Correa. Correa firma el formulario y va un secretario, un testaferro, lo que sea, lo presenta, lleva el portafolio con los dineros y listo. Afortunadamente la trazabilidad de los viajes es muy fácil. Sí. Las unidades financieras de cada país
que tienen especialistas en lavado de activos, como esta persona, puede trazar cualquier tipo de cuenta, y más en la era electrónica de ahora. Porque aunque no quieran tener movimientos electrónicos y demás, en algún traslado de dinero, de algún movimiento de dinero y demás, se pesca, aparece. Y hasta ahora la Iglesia jamás se pronunció, la Iglesia tampoco, no la Iglesia, sino la Santa Sede, jamás se pronunció. La Santa Sede niega todo esto, como niega toda verdad, sí, como toda existencia también de algunas cosas. Y a su vez uno está preparado y los conoce directamente cómo actúan. Y ellos saben muy bien quién soy yo y qué tipo de información tengo. Como dijo en un momento un arzobispo que llegó, que me llegó a decir, con toda la información tuya podés provocar un cisma dentro de la Iglesia o dentro de la curia romana. Y es lo que está pasando ahora. El Vaticano está con una turbulencia. No son los aires de Maduro, la brisa de Maduro, sino es una brisa que en la Iglesia se está tratando de defender estos pilares que hablé anteriormente. Y bueno, yo seguiré adelante. Las pruebas están. Si necesitan hacer un juicio, me presentaré ante el fiscal, ante el juez, y presentaré las pruebas. Y ellos saben qué tipo de pruebas yo tengo. Así que me imagino que por ahora van a actuar como vienen actuando, y si quieren vamos a un juicio. Primero judicial, porque están incluidas cuentas de corruptos. Y después, si quieren hacerme un juicio eclesiástico, me quieren excomulgar y me quieren dar la dispensa eclesiástica para que no sea más diácono, yo di la verdad para la gente, para que la gente abra los ojos de lo que pasa en cada país, de lo que robaron en cada país, y para poder recuperar ese dinero puntual de esta corrupción del socialismo del siglo XXI, con la protección de Francisco, ¿sí? Y el encubrimiento de Francisco. Bien, para terminar, quisiera topar brevemente lo que ha publicado un medio que se llama Vatican Insider. Según ellos, nunca fue ordenado diácono permanente, sí. ya lo respondió. Afirma el Vatican Insider que estuvo casi 2 años en el seminario de Buenos Aires, pero que lo invitaron a abandonarlo en un contexto turbulento. Sí. Sin embargo, está ya manifestado por usted quién y en qué circunstancias le dio esta condición de diácono permanente. Sí, ahí habla de la época del año 95, cuando yo recibí la orden de salir del seminario por las acusaciones de estos obispos, que Vatican Insider sabe, que no es, en realidad Vatican Insider es un medio más, pero el que tendría que decir algo es la sala de prensa del Vaticano. Y qué casualidad, hablando de esto, el 31 de diciembre de 2018, los 2 voceros del Vaticano, sí, Burke y Paloma, no me puedo acordar ahora el apellido, renunciaron a su puesto porque sabían que se venía esto. Y tengo mensajes que yo les he mandado a ellos, diciéndole, como una persona dentro de la iglesia, diciéndoles: miren, yo voy a seguir denunciando estas cosas, sigo recibiendo amenazas, aténganse a las consecuencias como ustedes voceros. Y ahí lo pusieron a vocero Gisotti. Y qué casualidad que en enero, cuando yo denuncié a Santos, sacaron ese breve comunicado de 4 palabras que jamás dijeron nada, ni me nombraron a mí, ni nombraron en mi jerarquía, ni nada. Trataron de desviarse de la denuncia. Bueno, dice que yo tengo que... Sí, adelante. Me corresponde porque sí. A pesar de que, gracias por la aclaración, no es del órgano oficial. Y mucho dato de que Vatican Insider, que sacó en esa nota, que fue en enero también, creo que del 2019, por lo de Santos, mucho dato de ahí lo sacaron de las personas que empezaron a difamarme cuando yo empecé a hacer la denuncia, que son operadores políticos, operadores eclesiales. Imagínate que la primera amenaza de muerte que yo recibí fue por Facebook, en un chat de un capellán de la Policía Federal Argentina, diciéndome que tenía que cuidar a mi familia.
que no haga más lo que estaba haciendo. ¿Sí? Eso está en una denuncia dentro del Poder Judicial argentino. Bueno, dice que tenía menos de 18 años cuando él indica que el nuncio apostólico Calabresi le habría comisionado una misión secreta sobre el ataque a la embajada en Israel. Correcto. Me parece que está contestado. Está contestado. Y si Israel necesita la copia de los videos de la voladura de la embajada, le puedo acceder a una copia. A mí me parece, diácono, que sí, mi obligación era contrastar con lo que dice la otra parte. Correcto, es que es así. No veo absolutamente nada, ninguna respuesta en este medio. He buscado en todas las fuentes posibles, he hecho un resumen, no he encontrado ningún argumento que refute lo de fondo. Correcto. Aquí no dice en ninguna parte encuentro siempre algo tratan que de diga, desviarse de la información y ensuciar a la tratando persona. de descalificarlo como persona. Me parece que lo correcto sería decir, no es verdad lo que afirma el diácono, el chofer, pero no importa quién haga la denuncia. Lo que hay que averiguar es si la denuncia. Mirá cómo es habrá no. sido esto que un prelado del Vaticano la llamó a Roxana, por lo que me dijo ella, ¿sí? Cuando yo hice la primera denuncia, que fue la de Skype, la de la llamada telefónica, y después vino ella a la Argentina, y parece ser que un prelado es un puesto alto, jerárquico dentro de la iglesia, pues un arzobispo, un cardenal, demás, no me quiso dar el nombre porque le pidió que no reserva. Y le dijo que todo lo que yo estaba diciendo era verdad, y que yo era diácono permanente. ¿Sí? Entonces, si vamos juntando las cosas, como Católica, la página Católica News también me escribió y me puso como diácono permanente, nunca me minguñó o trató de descalificarme, ¿sí? Y así muchas páginas católicas. Y si vamos al caso, en YouTube, en el canal de YouTube mío, cuando yo hago un video denunciando algo y demás, los seguidores que tengo, cuando hice la denuncia de la ruta del dinero K hacia el Vaticano, 3,5 millones de personas vieron el video, la denuncia del Twitter, que el Twitter me lo desaparecieron, me lo hackearon para borrar pruebas y todo lo demás. Y así todas las cuentas de la red Twitter, que ahora yo tengo una nueva que seguro me la van a hackear cuando la diga, es @observadorpapal. Sí, que sigo. Y si no, me van a encontrar en Instagram como diácono Jorge Sonante. ¿Qué tanto de los cardenales, de los obispos, de los arzobispos está podrido? A ver, lo que usted nos ha contado. Mira, actualmente la cúpula de la curia romana, Francisco se rodeó con obispos, arzobispos, sacerdotes, cardenales pro-gay, ¿sí? Con ideología LGTB, ¿sí? Y a su vez, hace muy poco, creo que hace unos meses atrás, salió un libro, Sodoma, que habla de toda la pudrición gay que hay dentro del Vaticano, dentro y fuera del Vaticano. ¿Ese libro lo escribió quién? Lo escribió un antropólogo que no es católico, pero empezó a encontrar informaciones. No me importa que sea. Pero es una persona que estudió la psicología del comportamiento eclesial dentro del Vaticano en la homosexualidad. Y qué casualidad que puso un nombre de una persona que a mí fue investigada para el puesto de secretario privado de Francisco, que fue que me contactó a mí por nombre de Francisco para poder yo empezar a trabajar con Francisco, y después yo le presenté un informe negativo que era un homosexual. Le habían encontrado a los carabinieri de Italia su computadora con pornografía infantil. Por ejemplo, que es el monseñor Fabián Pedaccio, que es el secretario privado de Francisco, un hijo, es argentino y un hijo espiritual de él, ¿sí? Protegido, y justo en ese libro también lo nombra.
como nombran a tantos cardenales, arzobispos, demás. El padre jesuita que es Martín, un sacerdote jesuita, que es un sacerdote que defiende al homosexual, y él dice que es pro gay, o sea que, y está comprobado que es gay, ¿sí? Entonces, cuando Francisco asumió, se rodeó toda esta gente. Entonces, ¿cuál es la estrategia de un jesuita como Francisco? Yo te cuido a vos, vos me cuidas a mí. Yo te protejo vos, ¿entendés? En Argentina hay un obispo que se llama Monseñor Sancheta. Monseñor Sancheta tiene un proceso judicial por abuso de seminaristas y otras personas. Es más, yo tengo la investigación hecha de Sancheta con fotos del celular desnudo que le enviaba a los seminaristas, ¿sí? Cuando acá estuvo a punto de que lo metan preso en Argentina, quiso Francisco, se lo llevó al Vaticano. Ahora es asesor de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede, APSA, y lo tiene protegido. No puede ni venir a la Argentina porque termina en un juicio. Y así Francisco protegió a McCartney en Estados Unidos, protegió al padre Grassi, por ejemplo, en un caso de la Fundación Felices los Niños en Argentina, y así un montón de sacerdotes, como sacerdotes alemanes pedófilos que hizo quemar los expedientes de cada uno de esos sacerdotes, de las investigaciones, que la Fiscalía de Alemania, si ven este momento, le digo que yo tengo copia de todos esos informes, ¿sí? Para que juzguen a esas personas. Y yo soy una persona que agarro un sobre, envío la documentación a donde corresponde, y ellos se tienen que encargar de juzgar a estas personas, como la Fiscalía de Australia juzgó al cardenal Pels por abuso sexual. Entonces, la Iglesia tiene que defenderse internamente. Hay cardenales que están en contra de Francisco, le piden la renuncia por esto. El arzobispo Vígano, que era el nuncio apostólico de Estados Unidos, o sea, el embajador, lo acusó al Papa Francisco de corrupto y de proteger a los pedófilos de Estados Unidos, que estaba McCartney, por ejemplo, el cardenal, que después hizo un sínodo sobre el abuso sexual y lo bajó al estado laical. Pero ¿qué pasa? Vive en un convento al lado de un colegio de niños. Quiero que la gente entienda que la fe es una cosa, lo que cree en Cristo y en la Iglesia, que somos todos, y otra cosa es lo humano, la pudrición humana que tiene el Vaticano de esta gente. Y Francisco la pudrió más. Y se maneja a nivel de lo que hablamos antes, las normas de 2019 y 2020 del Foro San Pablo. Sea la conciencia de los propios creyentes los que remuevan la conciencia de quienes deben dar un paso al costado para tener un futuro mucho más transparente. Hay que tomar en cuenta que para muchos de nosotros la fe, la Iglesia, el Papa representan figuras sumamente grandes. Tenemos principios, en mi caso, principios católicos bien arraigados, y esto, en mi caso, me ha dejado perplejo.